Ante la concreta desaceleración que vive la inversión en nuestro país, muchos ven con urgencia cómo mejorar la tramitación ambiental de los proyectos. Por eso, el gobierno conformaría un comité que tendría la misión de proponer mejoras para el sistema de evaluación de impacto ambiental en Chile. Queremos analizar este tema con Gonzalo Asensio, gerente general de GISMA, quienes se dedican a consultorías ambientales. Gonzalo, gracias por estar con nosotros en Agenda Económica. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Nicolás. Un gusto estar acá. Gonzalo, hace poco ya tuvimos cambios a la ley de evaluación ambiental en nuestro país. ¿Crees tú que es necesario que se conforme este comité de expertos multisectorial para proponer nuevas mejoras al sistema en nuestro país? Bueno, en particular el CIA, como cualquier instrumento de gestión pública, naturalmente es perfectible. Por lo tanto, la aspiración de ir en una mejora continua es algo razonable y esperable. Así debiera ser. La pregunta es, claro, si es oportuno hoy día estar pensando en reformar el sistema de evaluación de impacto ambiental en el marco en que esto es un procedimiento que fue recién reformulado. El reglamento tiene poco más de un año de implementación y hoy día también está en proceso de establecimiento de una serie de instructivos que debieran establecer la interpretación que se hace en términos prácticos de este reglamento, de alguna manera haciendo la relación con, por ejemplo, la reforma tributaria. El Servicio de Impuestos Internos tiene que emitir, he escuchado del orden de unas 100 circulares aclaratorias. Bueno, el SEA, el Servicio de Evaluación Ambiental, tiene que por su lado también estar generando ciertos criterios y definiciones de cómo hacer la interpretación. Entonces, el suponer que hoy día es un punto en el cual debiéramos pensar en una reformulación del sistema de evaluación de impacto ambiental tal vez puede ser inoportuno, sin perjuicio de que algunos de los problemas que hemos visto de bastante relevancia asociados a la evaluación de impacto ambiental pareciera ser que persisten a pesar del cambio. Gonzalo, uno de los temas que se podría abordar en este comité de expertos que debiera ser convocado en marzo tiene que ver, por ejemplo, con el comité de ministros. Muchos le achacan, obviamente, el carácter político que tiene, y es lógico, porque es parte de un gobierno, son los ministros de un gobierno. Algunos plantean incluso que simplemente se saque el comité de ministros y no esté dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental. ¿Tú qué opinas respecto a esa propuesta? A ver, mi opinión... El Consejo de Ministros evidentemente tiene un carácter político. Cuando uno observa cómo ha sido la historia, digamos, de la evaluación de proyectos y cuál es la incidencia política que tiene la aprobación o reprobación de ciertos proyectos, siempre se ha quedado la idea de que hay una intervención política. Eso en un sistema, digamos, democrático es esperable. Nosotros tenemos autoridades que son elegidas democráticamente, por eso es algo esperable. Ahora, la particular institucionalidad que se ha hecho sobre el Consejo de Ministros responde también a cuál es nuestro sistema político institucional. Nosotros somos un sistema que es presidencialista y es centralizado. Por lo tanto, esta figura es de alguna forma coherente y consistente con nuestro sistema, como te digo, político institucional. En la medida en que efectivamente nosotros logremos reducir el carácter político que tiene el resultado de la evaluación y logremos descentralizar realmente nuestra gestión administrativa como país, naturalmente eso también debiera reflejarse en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. También otra de las cosas que se menciona es que no haya tanto criterio distinto respecto a organismos técnicos dentro del sistema completo. Por ejemplo, que el Comité de Ministros no tenga un criterio distinto al Servicio de Evaluación Ambiental de las distintas regiones. Eso es algo que hemos visto. Un organismo dice una cosa, después vemos que otro organismo, por ejemplo, la Corte Suprema, dice otra cosa, y luego el Comité de Ministros dice algo distinto a lo que a otras cosas, las otras instancias dijeron. ¿Se puede lograr de alguna manera con cambios una uniformidad y que dé certeza respecto a cómo se evalúa ambientalmente en Chile? Bueno, esa es una problemática que ha ocurrido siempre, históricamente. Tiene que ver, yo te diría, con el fondo técnico que tiene la evaluación de impacto ambiental, la complejidad que está asociada al sustento técnico-científico, que en muchos casos todavía tiene que evolucionar bastante. O sea, hay muchos ámbitos en donde la evaluación de impacto ambiental no tiene un fundamento científicamente comprobable, al menos de una forma evidente. O sea, y por hay lo muchos tanto, puntos debatibles. Efectivamente. Y en ese debate queda efectivamente la discusión que tiene un corte más político. O sea, ¿queremos o no queremos hacer un megaproyecto de esta naturaleza en este lugar? Y esa es una discusión en donde el CIA se enfrenta un poquito a jugar
el peor de los roles, digamos, porque queda siendo un instrumento que técnicamente no es concebido para resolver proyectos en esa lógica, en la lógica de que nosotros pretendemos o no hacer un proyecto de cierta naturaleza en algún lugar, pero le ha tocado ser el instrumento por el cual se ha canalizado cierta definición. Termina siendo el malo de la película porque para efectos del privado es el lomo de toro o es el cuello de botella para hacer las inversiones, y por el sector que es más ecologista, por decirlo, es el instrumento que al final termina siendo el lavado verde de los proyectos para que estos puedan tener una exhibición internacional de que fueron aprobados ambientalmente. O sea, entonces, al revés de la canción de los prisioneros, queda mal con todos. De alguna manera queda mal con todo. Y eso es algo que de alguna manera perjudica al instrumento, que técnicamente es un instrumento muy positivo. O sea, todos los que trabajamos en gestión ambiental valoramos el aporte que ha generado el sistema de evaluación de impacto ambiental en Chile, porque hoy día efectivamente la componente ambiental es una componente que se toma con mucha mayor relevancia de lo que era el año 97 cuando comenzó el sistema, digamos, ya ha tenido una evolución en que tú has visto secuencialmente cómo ha ido tomando relevancia. Uno de los grandes problemas en esa línea es precisamente que el sistema de gestión ambiental nacional ha estado muy focalizado en lo que es el instrumento de evaluación de impacto ambiental, en desmedro de otros instrumentos que son necesarios, complementos para que la evaluación de impacto ambiental sea positiva, fluya de una manera eficiente y efectiva, y que en definitiva te hacen una instrumentalización que te permitiría tener una situación mucho más favorable. ¿Qué instrumentos de anexo entonces pueden mejorarse para encauzar esto de mejor manera? Mira, hay algunas que son directamente instrumentos ambientales, como son las normas de calidad y emisiones, en donde se ha hecho un trabajo importante todos estos años, sin perjuicio de que todavía falta mucho por avanzar. Tenemos planes, por ejemplo, de descontaminación que también apuntan en esa línea. Están lo que conocemos como los planes reguladores, los instrumentos de planificación territorial, los que esto se ha hablado mucho también en términos de la política, ¿dónde podemos hacer qué cosas? Bueno, esa es una definición que en la mayor parte de nuestro territorio no hay definiciones. Y en esa indefinición, bueno, pueden haber cosas que en la larga no sean positivas para nuestro país. Asimismo, todo lo que tiene que ver con la regulación de las relaciones comunitarias. Todo lo que es el relacionamiento comunitario es algo que está todavía muy debilitado y nuevamente se le carga al CIA la responsabilidad de resolver algo que eventualmente debiera tener un carril separado. El ejemplo de la consulta indígena es bien conocido y de hecho a partir de esta convenio que suscribió Chile, el convenio 169, se tomaron unas medidas y se hizo una propuesta que me imagino tú conociste respecto de cómo hacer la consulta indígena, en qué lugar, qué sé yo. Bueno, la consulta indígena es una parte del relacionamiento comunitario. O sea, las comunidades que están asociadas a megaproyectos, probablemente uno podría decir que mayoritariamente no son de indígenas propiamente tal. Sin embargo, ellos claramente tienen una relación que debe ser ojalá simbiótica con los proyectos que se instalan en sus comunidades. Bueno, gran parte de las empresas dicen que se están comunicando, acercando, relacionando más con las comunidades indígenas o no indígenas, o sea, las personas que viven cerca de los proyectos, no hay por qué catalogarlas de una manera u otra, por más que sean indígenas o no. Se están acercando más, lo están haciendo en fases más tempranas de los proyectos. Sin embargo, como tú dices, faltan entonces reglas claras. Esto es acercamiento, esto es lo que tienen que hacer, ustedes tienen que cumplir con esto, y no dejarlo más bien a la interpretación, porque eso es lo que pasa mucho en el sistema de evaluación ambiental en sus distintos conjuntos. Se deja mucho la interpretación en vez de que sea algo claro y que sea a prueba de errores. Como tú bien dices, el relacionamiento comunitario ha tenido una relevancia, yo te diría, bastante fuerte en los últimos años, producto de lo que nosotros ya hemos visto en la prensa con los megaproyectos, pero esto pasa a toda escala, digamos, en proyectos pequeños también que no son tan vistosos. Efectivamente, la regulación de este relacionamiento comunitario es una complejidad altísima. Estamos hablando de cómo poder regular tú la relación de alguna manera entre privados, pero es bastante importante que el Estado tome un rol en este relacionamiento, porque en definitiva pasa a generarse compensaciones que eventualmente pueden estar descompensadas, por decirlo de alguna manera. O sea, a quienes tienen mayor poder de negociación les puede quedar una compensación mucho más relevante. Más le llega más. Exactamente. Y eso claramente no es positivo ni para el proyecto, porque puede estar sobrecompensando de alguna manera, ni tampoco para el mismo relacionamiento comunitario. Eso, de hecho, se sabe que en algunos casos incluso genera pugnas internas dentro de las comunidades. Entonces son cuestiones que no apuntan en la dirección del desarrollo sustentable, que es el que se aspira con todos estos instrumentos. Bueno, la evaluación ambiental es sin duda el tema más importante dentro de los proyectos de inversión en los últimos años, el que ha generado las mayores polémicas y la
ya en lugar común, que hablamos de la judicialización de los proyectos. Vamos a seguir con detalle este asunto, sobre todo si es que en marzo se convoca entonces a este comité de expertos. Gonzalo Asensio, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Nicolás, cuando quieras. Bueno, y con este análisis sobre las mejoras que se le pueden hacer al sistema de evaluación de impacto ambiental en Chile, terminamos la agenda económica de este jueves. Como siempre, los invito a que sigan con nosotros en CNN Chile.